Bien, muchas gracias por la invitación. A la Sutran, a María Jara, hemos trabajado juntos también en la Defensoría. Yo voy a compartir unas breves reflexiones a partir de la exposición de nuestro ponente, Carlos Salza. He organizado la exposición en 3 puntos: uno, los problemas, luego las causas y luego las soluciones, ¿no? Bueno, no voy a reiterar el tema de los problemas porque ya creo que los ha presentado Carlos, y además creo que lo vivimos cotidianamente. No voy a concentrarme sobre todo en los problemas del transporte urbano, más que en el transporte interprovincial. Sabemos que el 70% de la población del país vive en ciudades. No digo que no sea importante el transporte interprovincial, pero lo apremiante, lo que vemos cada día, lo que pasa en las ciudades, hay que avanzar obviamente en ambos frentes. Los problemas centrales son los problemas de congestión, de contaminación, de inseguridad, de ineficiencia, de inequidad, de informalidad, que Carlos ha presentado. Leía por ahí un informe que la velocidad promedio de los automóviles de Lima es de 17 kilómetros por hora, la velocidad promedio, y va hacia abajo, ¿no? Si seguimos a este ritmo llegaremos a velocidad cero, ¿no? A velocidad 5 kilómetros por hora, si siguen entrando más vehículos al parque automotor y si no se avanza en el despliegue de las redes de transporte masivo de alta capacidad, que es la solución, la única solución técnicamente viable al problema, ¿no? Hay una estimación del costo total para la sociedad, del costo social que representa el problema de transporte, y estamos hablando de $7.000 millones al año, que se pierden todos los años, por el combustible que se pierde, por el tiempo de las horas persona que la gente pasa atracada en las congestiones, las vidas, las pérdidas de vidas, etc. Bueno, es difícil cuantificar la pérdida de vidas humanas. Una vida sabemos que es invalorable, pero la estimación económica, un cálculo simple que aparece en este estudio de la Fundación Transitemos, coloca esa cifra que me parece hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, las causas. Bueno, ya Carlos se refirió al marco normativo absolutamente inadecuado. Yo estuve revisando la ley 27181, la ley del transporte. Una primera limitación es que no reconoce pues el carácter de servicio público del transporte. Coloca bien adelante el artículo 3, es la libre y leal competencia, ¿no? Que aparece como un fin en sí mismo. Creo que la referencia a la libre competencia en la ley aparece también en el caso de los terminales terrestres. O sea, la ley se orienta a promover la inversión privada para que los privados creen terminales donde mejor les parezca, ¿no? Sin ninguna referencia a la importancia de la planificación. Yo acabo de estar esta mañana, yo sé de paso, en una conferencia internacional organizada por el Indecopi, ¿no? Y destacaron cómo Indecopi había recibido el premio, un premio internacional, ¿no? Por todos los esfuerzos que han hecho para remover barreras burocráticas de acceso al mercado, ¿no? Indecopi ha sido premiado. Una de las cosas que más destaca, ustedes saben, Indecopi es el organismo promotor de la libre competencia, pero se han concentrado sobre todo en eliminar las barreras que crea el Estado a la libre competencia. Y ahí el sesgo, cuando vamos a las causas de los problemas, las leyes, ¿no?, reflejan una concepción, ¿no? Una concepción, a mi juicio, absolutamente errada, ¿no? Que coloca la competencia como un fin en sí mismo, como un objetivo, y no como un medio para lograr otros objetivos. La ley lo expresa claramente, ¿no? Dice el artículo 3, el Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, etc. La competencia aparece como un objetivo, no aparece la palabra servicio público, porque si aparece servicio público había que regular. Y para los ideólogos, la ideología es bien importante, ¿no? Keynes, que es un gran economista, decía que todos somos prisioneros de algún economista difunto, ¿no? Bueno, yo creo que los que formulan esta ley son prisioneros de ideas absolutamente desfasadas, inadecuadas, que impregnan la manera de pensar de muchos de nosotros y el sentido común. A mí me parece esotérico, les confieso, que se ponga, por ejemplo, como título del módulo 3, gestión del transporte público, regulación o libre competencia. Creo que en ningún país del mundo se discute, que el sistema de transporte es un sistema que está regulado. Y creo que no es un tema del neoliberalismo, porque yo discuto con muchos neoliberales inteligentes en todo el mundo, que viven en ciudades bien organizadas, con sistemas de transporte bien regulados, y que no defienden las sandeces de que hay que promover la libre competencia en el transporte. Ese es un argumento libertario y no neoliberal. Es un argumento libertario, que es que el Estado en sí mismo es malo,
La regulación siempre fracasa. Les cuento una anécdota. Alfredo Buller, a quien yo aprecio y respeto mucho, lástima que no está acá y que no estuve ayer para debatir con él. El primer curso de regulación que se dictó en la Universidad Católica se llamaba Teoría de la Regulación. Yo propuse que se llame así. Y él logró influir para que le cambien de nombre. Y le cambiaron de nombre y se lo cambiaron a regulación, desregulación y acceso al mercado. Porque la palabra regulación no podía estar sola, tenía que estar acompañada de desregulación y acceso al mercado, la libre competencia. Obviamente solamente duró un curso, un semestre con ese nombre, entraron en razón las autoridades diciendo un nombre medio raro, contradictorio, y se siguió dictando como regulación. En ningún país se discute, por ejemplo, algo así como la autorregulación del transporte terrestre. Bien, lo que tenemos ahora es el resultado de la autorregulación del transporte terrestre. Lo que tenemos ahora de 17 km por hora en promedio, llegando a 0, es el resultado de la autorregulación del transporte terrestre, ¿no? En economía, entre gitanos no nos leemos la suerte. Los libros de microeconomía, cualquiera que ha estudiado un curso, fallas de mercado. Basta que una se presente y ya hay que ver qué cosa se hace para corregir esa falla. Bueno, en el transporte se presentan 3 de las fallas más importantes. 3, no una, 3. Uno es externalidades, la otra es asimetrías informativas y la otra es que hay un bien público en cuestión, que es la infraestructura sobre la cual se desplazan los vehículos y que requiere de inversión pública con recursos públicos, ¿okay? Son las 3 fallas que se presentan a la vez. Externalidades, les pongo un ejemplo. Se malogra un automóvil en la vía expresa Javier Prado o en el Zanjón viernes a las 7 de la noche. Se malogra un auto ahí. El costo social provocado por ese auto que se malogra, que se queda ahí parado 2 horas, es muchísimo mayor que el valor del auto. Si alguien pudiera hacer una colecta entre todos los afectados, estarían dispuestos a poner más plata que el valor del auto para retirarlo del mercado. Pero no hay manera de organizar una colecta de ese tipo. Esa es una ilustración de las externalidades a las cuales se refería Ronald Coase, un premio Nobel en economía, ¿no? Asimetrías informativas. Uno cuando va a tomar un bus para irse de una ciudad a otra no se va a agachar para ver si el chasis está rajado, si las llantas están bien, ¿no? si la dirección está bien. Uno tiene que confiar, como cuando uno confía al subirse a un avión, que el avión ha pasado por todas las inspecciones, todos los protocolos de mantenimiento, y uno está seguro que no se va a caer, o casi seguro que no se va a caer. ¿Por qué no pasa lo mismo en el transporte? Porque a alguien se le ocurrió que las revisiones técnicas eran una barrera a la competencia, eran una barrera de acceso al mercado. O sea, esa ideología del libre mercado, que revela una ignorancia absoluta en cómo funcionan los mercados realmente existentes, es la que nos ha llevado, a mi juicio, a la situación que hoy enfrentamos, ¿no? Creo que hace falta mucho trabajo de persuasión, de explicación acerca de cómo funcionan, ¿no?, los sistemas de transporte en las ciudades líderes en el mundo, en las ciudades del mundo desarrollado. La ley que tenemos está tan mal hecha, pero tan mal concebida, que los legisladores se sintieron obligados a incluir un artículo, ¿no?, que se titula del sometimiento a jurisdicción única, ¿no? Se dieron cuenta que habían dado competencias a las municipalidades provinciales, que tienen competencias normativas de gestión y fiscalización. Las distritales también tienen competencias de gestión y fiscalización en el transporte e incluso en materia de vialidad, ¿no? Son responsables las distritales de la instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas de señalización del tránsito en la jurisdicción, de manera tal que uno se mete pues a la ola verde hasta que cambia este distrito. Ahí se acabó la ola verde, ¿no? Porque obviamente no hay correspondencia entre las jurisdicciones políticas de los distritos y el espacio urbano como está organizado. Entonces es una ley muy mal concebida y a mi juicio es la causa de todos los problemas. Yo coincido con Carlos en que es más fácil discutir un cambio en esa ley que establezca, por ejemplo, la creación de una autoridad única del transporte, que ponerse de acuerdo en cómo reducir los 40 y tantos distritos que tenemos a 12 distritos. Manhattan, ¿no? Nueva York es una ciudad enorme, un poco más grande que Lima, tiene solamente 4 boroughs, ¿no? Ustedes saben, Brooklyn, Manhattan, Queens y el Bronx, ¿no? 4 autoridades, es más fácil ponerse de acuerdo, acá tenemos 40 y tantas, ¿no? Bueno, en cuanto a las ciudades y a las concepciones que deben inspirar, creo, la reforma, ya Carlos ha hecho referencia a ellas, voy a simplemente puntualizar, tomando prestadas las ideas. Dicho sea de paso, en el Perú tenemos expertos que vienen años trabajando en esto, no hay que inventar la pólvora, solamente hay que escucharlos, ¿no? Hay que leerlos, ¿no? Hay una fundación, ayer estaba sentado junto al ingeniero Dextre,
quien entiendo que ha pasado por acá, que es uno de los expertos en transporte, me sugirió, revísate el informe de la Fundación Transitemos. Efectivamente lo revisé y ahí está todo, ¿no? Ahí están todos los principios. El título es bastante elocuente: hacia una ciudad para las personas. Lo que tenemos ahora no es una ciudad para las personas, tenemos una ciudad para los automóviles, tenemos una ciudad para... una ciudad incluso para algunos grupos que se benefician, como bien decía Carlos, la participación del costo en transporte para una familia pobre es mucho mayor que para las clases medias y altas, ¿no? Quería destacar el hecho, los expertos en ciudades, ¿no?, plantean que las nuevas ciudades globales, las principales ciudades del mundo, son ciudades en las cuales la gente se desplaza a pie. Esas son las mejores ciudades del mundo, al menos en sus áreas centrales, ¿no? Son ciudades con seguridad pública, con espacios públicos agradables, donde la gente puede socializar, cruzar la pista. Las ciudades con los centros de negocio más activos en el mundo son las ciudades que han logrado mantener sistema de transporte público como una alternativa eficiente al transporte privado. Yo estuve la semana antepasada en Nueva York y impresionante la posibilidad de desplazarse de cualquier ciudad, de cualquier punto a otro de la ciudad, con costos relativamente elevados. El pasaje en el metro cuesta creo que $2.40, $2.50, pero eso sostiene una infraestructura que se renueva permanentemente, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas para llegar a acuerdos en este campo tienen que ver con la desigualdad que tenemos en el país, ¿no? La creación de ciudades socialmente cohesionadas, observan los expertos, es más difícil cuando la distribución de ingresos es desigual, ¿no? Y donde el suministro de los servicios públicos y el financiamiento de la infraestructura que se dirige a la gente, etcétera, se manejan de manera descentralizada en distritos que no tienen demasiados recursos. Entonces, lo que hay que entender, digamos, es que el costo económico, ¿no?, provocado por la ineficiencia de nuestro sistema de transporte es elevadísimo, ¿no? Reduce la productividad, reduce la calidad de vida. Nuestro país sería muchísimo más rico, el Producto Bruto Interno podría crecer enormemente, ¿no? Y la calidad de vida también, si lográramos escuchar un poco a los especialistas en este campo y poner en marcha las propuestas, ¿no? Y con esto termino, en este documento al cual me acabo de referir, se arranca pues con una visión de lo que dijo Carlos: movilidad sostenible. La movilidad óptima de personas y de bienes es fundamental para elevar la calidad de vida, y el objetivo fundamental de toda reforma es lograr una adecuada movilidad, ¿no? Y las personas se movilizan no por movilizarse, sino para llevar a cabo actividades, irse al trabajo, irse a la escuela, a los hijos, esparcimiento, etcétera, ¿no? Y se trata pues de lograr ciertamente un movimiento mínimo, accesibilidad máxima a los medios de transporte, ahorro de tiempo, combustible, menor congestión, menor emisión de gases es fundamental, y menores accidentes, ¿no? Obviamente la situación ideal es cercanía entre hogares y centros de actividades, lo cual pone de relieve la importancia del planeamiento del desarrollo urbano. Los expertos en transporte no es casual, no es coincidencia, es gente que trabaja en el campo de la arquitectura y el desarrollo urbano, el urbanismo, ingenieros civiles también participan en esto, ¿no? Lo que tienen ellos es, en relación al paradigma al cual se refería Carlos, como prioridades. Lo que tenemos en el Perú está totalmente invertida la prioridad. Tenemos arriba el automóvil individual, el auto privado, ¿no?, en el cual se mueven muy pocas personas, ¿no? Lo que ellos proponen es, primera prioridad, los peatones, las personas, ¿no? En segundo lugar, las bicicletas. Tercero, transporte público. Cuarto, transporte de carga. Y 5, vehículos motorizados de baja ocupación, que son los automóviles individuales, que utilizan una gran proporción del suelo urbano, demandan además fuertes inversiones públicas e infraestructura vial, ¿no? Y sobre la base de esa visión, el énfasis lo colocan con mucha fuerza pues en reformar la movilidad para que se priorice ese transporte público y los desplazamientos no motorizados de personas, bicicletas, etcétera, y la creación de un organismo líder, ¿no?, que sea responsable de la movilidad integrada, en el caso de Lima y Callao, por ejemplo, y creo que también en el caso de otras ciudades, en la forma de una autoridad técnica única, ¿no?, que tenga competencias de regulación, de supervisión, de planeamiento. Cuanto antes, ¿no?, se apruebe la creación de esta autoridad única del transporte, menores van a ser los costos sociales que ya estamos pagando desde hace muchos años y que frenan nuestro desarrollo, afectan negativamente nuestra calidad de vida. Hay que lograr consensos, ¿no?, en el sentido de que enhorabuena que los mercados funcionen en todo lugar, enhorabuena, pero en el caso del transporte público, en ningún país del mundo civilizado funcionan
como lo vemos acá, ¿no? Que es competencia salvaje, ¿no? Incluso uno podía estar de acuerdo con la privatización, pero ¿qué cosa pasó con la privatización en el Perú? Yo seguí más o menos de cerca y asesoré una tesis sobre ese tema. Cuando privatizaron las empresas públicas en el Perú, no las entregaron como empresas para que las maneje un privado, sino que liquidaron a los trabajadores de las empresas sus beneficios sociales entregándoles los buses para que compitieran entre sí. Atomizaron la flota, fragmentaron la flota. Ahora se habla de la empresarialización, ¿no?, de las unidades de transporte. La gran diferencia que hay entre un chofer que recibe un sueldo mensual y un chofer cuyos ingresos dependen de cuántos pasajeros suban es la guerra del centavo, ¿no? Las carreras entre ellos por ver cuántos pasajeros suben, y eso provoca una serie de accidentes y de ineficiencias que sufrimos cada día. Bien, yo quería agradecerles entonces por la atención, por la invitación a María y al equipo de la Sutran, y creo que yo soy un poco pesimista de que se lleguen a acuerdos. No sé, tengo el prejuicio, creo que buena parte de los congresistas a veces vienen de las municipalidades, algunos exalcaldes, hay intereses ahí que se van a oponer a cualquier reforma. Ojalá que entren en razón, ojalá que entiendan la gravedad del problema de congestión, de contaminación y de inseguridad que tenemos en nuestras ciudades, y ojalá que sensatamente aprueben las reformas que se han venido discutiendo en este importante foro. Muchas gracias.